Esperaron a que terminara de pagar las renovaciones para traicionarme. Dijeron que yo solo era el banco de la familia. Bueno, el banco acaba de cerrar. Mañana descubrirán lo que significa vivir sin mi dinero. El martes comenzó como cualquier otro martes en mi vida corporativa en Santa Fe, gris, eficiente y envuelto en el zumbido constante del aire acondicionado. Eran las 8:15 de la mañana. Yo sostenía mi primera taza de café americano del día, observando desde el ventanal del piso 14 cómo el sol intentaba atravesar la capa de smog que cubría la Ciudad de México. Me sentía tranquila, o al menos eso creía. Esa tranquilidad frágil que uno construye con rutinas estrictas y trabajo duro. Entonces, mi celular vibró sobre el escritorio de cristal. Una sola vez. Un zumbido seco. La pantalla se iluminó. Mamá. No había un «buenos días, hija». No había un «¿cómo amaneciste?». Ni siquiera un emoji de flor que solía usar cuando quería pedirme dinero. Solo un bloque de texto sólido. Inusualmente largo para ella, que solía escribir con faltas de ortografía y frases cortas. Este mensaje estaba puntuado. Estaba redactado. Estaba ensayado. Deslicé el dedo para desbloquear. Mónica, tu padre y yo lo hemos pensado bien toda la noche. Hemos decidido cambiar la combinación de la cerradura digital de la casa y el código del portón. A partir de hoy, la propiedad, ahora que está terminada y renovada gracias a Dios, pasará a nombre de Lorena y del pequeño Santi. Lo hemos hablado con el notario. Tu hermana necesita estabilidad después de lo mal que lo pasó con su divorcio. Tú tienes tu carrera, eres fuerte, ganas bien en tu empresa. Lorena es frágil, ella no tiene tu suerte. Además, últimamente te has vuelto muy calculadora con el dinero, siempre pidiendo recibos, siempre cuestionando en qué gastamos, como si no fueras parte de esta familia. Ya no confiamos en ti para ser copropietaria ni para tener acceso libre. Gracias por entender que la familia es lo primero y que los fuertes deben proteger a los débiles. Leí el mensaje. Una vez. 2 veces. La primera reacción fue física. Sentí un golpe seco en el estómago, como si me hubieran sacado el aire con un puñetazo. Mis manos, que sostenían la taza de cerámica caliente, se quedaron congeladas. Lorena es frágil. Tú tienes suerte. Ya no confiamos en ti. Esas palabras no eran solo letras en una pantalla, eran cuchillos que cortaban los hilos invisibles que me habían mantenido atada a ellos durante 32 años. Lorena. Mi hermana menor, la niña de oro. La princesa que a sus 29 años nunca había pagado una factura de luz en su vida. La que se divorció porque su marido se cansó de que ella no quisiera trabajar ni estudiar, y regresó a casa de mis padres con mi sobrino Santi bajo el brazo, jugando la carta de la víctima eterna. Y yo. Mónica. La fuerte. La que tuvo que trabajar en un call center para pagarse la universidad porque el dinero de la familia se fue en la fiesta de 15 años de Lorena. La que conducía un Nissan Versa de hace 5 años para poder pagar la remodelación de la casa de sus padres. Dejé la taza sobre el escritorio con un cuidado excesivo, asegurándome de que no hiciera ruido. Extrañamente, no sentí ganas de llorar. Durante años, había vivido con un miedo latente, una voz paranoica en mi cabeza que me decía, solo te quieren por lo que das. Siempre silencié esa voz. Me decía a mí misma que era una mala hija por pensar así. Que mi madre me amaba, solo que tenía una forma tradicional de demostrarlo. Pero ese mensaje era corporativo. Era un despido. Me estaban despidiendo de la familia. Me levanté y caminé hacia el espejo de cuerpo entero que tenía en la esquina de mi oficina. Me miré. Vi a una mujer de 32 años, con un traje sastre impecable, el cabello recogido en un chongo perfecto. Gerente de operaciones. Una mujer que manejaba presupuestos de millones de pesos, que negociaba con proveedores difíciles, que despedía a personal incompetente sin que le temblara la voz. ¿Por qué, entonces, frente a mi madre, seguía siendo la niña de 7 años que cedía sus juguetes?
Se acabó, dije en voz alta. Mi voz sonó extraña en la oficina vacía. Ronca. Definitiva. Volví a tomar el teléfono. Mis dedos volaron sobre el teclado. No iba a suplicar. No iba a preguntar, ¿por qué? No iba a darles el gusto de ver mi desesperación. Ellos esperaban una llamada llorosa, esperaban que yo fuera corriendo a Ecatepec a golpear el portón y pedir perdón por ser calculadora. Escribí una sola palabra. Entendido. Enviar. Luego, puse el teléfono boca abajo y cerré los ojos. Inhalé profundamente. 1, 2, 3, 4. Sostuve el aire. Exhalé. Cuando abrí los ojos, Mónica la hija había salido del edificio. En su silla estaba sentada Mónica la auditora. Y la auditora acababa de detectar un fraude masivo. Desbloqueé el teléfono de nuevo. Mis movimientos eran precisos, fríos. Abrí la aplicación de mi banco, BBVA. El logo azul parpadeó y me dio la bienvenida. Hola, Mónica. Mi saldo estaba ahí. Una cifra que había protegido celosamente. Pero lo que me importaba eran los cargos programados. Fui a transferencias recurrentes. Ahí estaba la primera sangría. Concepto, hipoteca casa papás. Monto, 18.500 pesos. Frecuencia, mensual. Próximo cargo, mañana, 15 de mayo. 4 años. 48 meses de ver esa cifra salir de mi cuenta religiosamente. 18.500 pesos. Con eso podría haber pagado mi propio departamento en la Colonia del Valle. Podría haber viajado a Europa. Podría haber comprado un coche nuevo. Pero no. Lo enviaba a la cuenta de mi padre, Héctor, creyendo en su promesa: esta casa es tu patrimonio, hija. Es para ti y para Lorena. El mensaje de mi madre resonó en mi cabeza: la propiedad pasará a nombre de Lorena. Pulsé el botón Opciones. El menú se desplegó. Modificar monto, saltar un pago, eliminar. Mi dedo se posó sobre eliminar. La aplicación, programada para evitar errores, me preguntó: ¿estás seguro de que desea eliminar esta transferencia recurrente hacia Héctor García? Esta acción no se puede deshacer. Sonreí. Una sonrisa sin alegría, afilada como un bisturí. Sí, estoy segura. Confirmar. La pantalla cargó un segundo y luego mostró el mensaje: transferencia eliminada exitosamente. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi columna vertebral. Acababa de cortarles el techo. Mañana, cuando el banco intentara cobrar la mensualidad de la cuenta de mi padre, encontraría fondos insuficientes. Y el banco no entiende de Lorena es frágil. El banco cobra intereses moratorios. Pero no había terminado. Eso era solo el principio. Fui al apartado de tarjetas de crédito. Deslicé la pantalla hasta encontrar la tarjeta adicional. La American Express Platinum que saqué a mi nombre pero con un plástico adicional para Lorena García. Se la di hace 2 años, cuando ella lloraba porque no tenía dinero para pañales. Le dije: es solo para emergencias de Santi. Miré los movimientos recientes. La ira, fría y controlada, empezó a subir. Zara Home. Ayer. 4.200 pesos. Sephora. Ayer. 1.800 pesos. Starbucks. Hoy, 7:45 de la mañana. 185 pesos. Uber, EATS. Anoche. 650 pesos. Emergencias. Claro. Un café de casi 200 pesos y maquillaje eran emergencias vitales. Mientras yo desayunaba avena en mi casa para ahorrar, mi hermana desayunaba Lactes Venti a mi costa. ¿Y ayer? Zara Home. Seguramente comprando cojines o sábanas nuevas para su nueva casa. La casa que yo pagué.
Pulsé sobre la imagen de la tarjeta. Seleccioné bloqueo temporal. Y luego, para asegurarme de que no hubiera vuelta atrás, seleccioné reportar por robo o extravío. La aplicación me advirtió, al reportar la tarjeta como robada, se cancelará el plástico actual inmediatamente y cualquier intento de cargo será rechazado. Perfecto. Confirmar. Imaginé a Lorena. Probablemente estaba en el centro comercial ahora mismo, o planeando ir más tarde para celebrar su nueva propiedad. Imaginé el momento en que pasara la tarjeta y la terminal soltara ese pitido odioso de rechazada. Me faltaba una cosa más. La más grande. Abrí el navegador de mi computadora y entré al portal de la aseguradora GNP. Póliza de gastos médicos mayores familiar. Titular, Mónica García. Asegurados, Héctor García, 63 años, diabetes. Lourdes Romero, 60 años, hipertensión. Lorena García, 29 años. Santiago García, 5 años. Prima anual, 48.000 pesos. Estatus, por renovar en 3 días. Mi padre es diabético. Sin este seguro, sus consultas y su insulina tendrían que salir del IMSS, donde las filas son de 6 horas y a veces no hay medicamentos. Mi madre siempre se jactaba con sus amigas de que su hija la tenía asegurada en los mejores hospitales privados. Dudé un segundo. Solo un segundo. Era la salud de mis padres. Pero luego releía el mensaje. Ya no confiamos en ti. Tú tienes suerte. Si no confiaban en mí, no deberían confiar en mi seguro. Si yo no era parte de la familia, no tenía obligación de protegerlos. Ellos habían elegido a Lorena. Que Lorena pagara el seguro. Ah, cierto. Lorena no tenía trabajo. Hice clic en gestionar póliza. Seleccioné cancelar renovación automática. El sistema me pidió un motivo. Escribí con saña, el titular desconoce la relación financiera con los beneficiarios. Cambio de situación patrimonial. Enviar. Me recosté en mi silla de cuero. El reloj de la pared marcaba las 8:23 de la mañana. En 8 minutos, había desmantelado la infraestructura financiera de la familia García. Había cortado la hipoteca, el crédito y la salud. Era una carnicería administrativa. Y yo era el verdugo. Me sentí ligera. Aterradoramente ligera. Para entender por qué fui capaz de presionar esos botones sin que me temblara el pulso, tienen que visitar el museo. Yo lo llamo el Museo de las Injusticias. Es un lugar oscuro en mi memoria donde guardo cada desaire, cada diferencia, cada momento en que me hicieron sentir que yo era la hija B, la versión de prueba antes de que llegara el producto final perfecto, Lorena. Mientras la pantalla de mi computadora volvía al protector de pantalla, mi mente viajó atrás en el tiempo. Hace 10 años. Yo tenía 22 años. Me graduaba con honores en Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Monterrey. No era cualquier cosa. Me había costado sangre. Literalmente. Había trabajado turnos dobles en un call center bilingüe, soportando insultos de gringos enojados por su servicio de Internet, solo para pagar la parte de la colegiatura que la beca no cubría. Mis padres pagaban una fracción mínima, y siempre me lo recordaban. Es un esfuerzo enorme para nosotros, Mónica, no nos falles. El día de la ceremonia, me puse mi toga y birrete. Estaba nerviosa y orgullosa. Buscaba entre las gradas del auditorio a mis padres. Había reservado 3 asientos en primera fila. Empezaron a llamar los nombres. García. García. García Mónica. Subí al estrado. El rector me dio el diploma y me estrechó la mano. Sonreí para la foto oficial. Miré a la primera fila. Los asientos estaban vacíos. Bajé del estrado con el diploma en la mano y un nudo en la garganta. Revisé mi celular. Un mensaje de mi papá: hija, perdón. Lorena tuvo una crisis.
Su novio la dejó y se puso muy mal, no paraba de llorar y decir que se quería morir. Tu mamá no quiso dejarla sola. Tuvimos que quedarnos. Estamos muy orgullosos, mándanos fotos. Lorena tenía 19 años. Su novio de 2 semanas la había dejado. Y eso era más importante que mis 4 años de insomnio y esfuerzo. Esa noche, llegué a casa con mi diploma. Encontré a mi madre en el sofá, acariciando el pelo de Lorena, que veía una película romántica y comía helado. Ah, llegaste, dijo mamá sin levantar la vista. Hay jamón en el refri si tienes hambre. No hagas ruido, a tu hermana le duele la cabeza de tanto llorar. Nadie vio mi diploma. Nadie me abrazó. Me hice un sándwich y me lo comí en mi cuarto, a oscuras. Hace 5 años. Yo acababa de comprar mi primer coche de agencia. Un Nissan Versa gris. No era un BMW, pero era mío. Olía a nuevo. Lo cuidaba como a un hijo. Un viernes por la noche, mi madre me llamó a mi departamento. Mónica, necesito un favor enorme. Lorena tiene una entrevista de trabajo mañana temprano al otro lado de la ciudad. Su coche viejo no arranca. Préstale el tuyo. Mamá, no me gusta prestar mi coche. Es nuevo. Ay, qué egoísta eres. Es tu hermana. Quiere salir adelante. ¿No la vas a apoyar? Si no se lo prestas, serás la culpable de que no consiga el trabajo. Cedí. Siempre cedía. Lorena recogió el coche el viernes. El domingo por la mañana, me lo devolvió. Cuando bajé a recibirlo, vi el golpe. La defensa delantera estaba destrozada, el faro derecho roto y había un raspón enorme en el costado. Lorena. ¿Qué le hiciste a mi coche? Grité. Ella se encogió de hombros, mascando chicle. Ay, no fue mi culpa. Un poste se atravesó en el estacionamiento del antro. ¿Del antro? Pregunté, sintiendo que me hervía la sangre. ¿No era una entrevista de trabajo? La entrevista fue ayer, me fue mal. Así que salí a despejarme con mis amigas. No seas dramática, para eso tienes seguro, ¿no? El deducible eran 8.000 pesos. Cuando le exigí a mi padre que Lorena pagara el deducible, él golpeó la mesa. Tu hermana no tiene dinero, Mónica. Está desempleada. ¿Cómo puedes ser tan materialista? Te importa más un pedazo de metal que la tranquilidad de tu familia. Paga tú el deducible, tú ganas bien. Pagué yo. Lorena nunca me pidió perdón. Y, por supuesto, nunca consiguió ese trabajo. Hace 4 años. Esta es la joya de la corona del museo. La casa familiar en Ecatepec se caía a pedazos. Había humedad en los cimientos, el techo de la cocina tenía goteras cada vez que llovía, y la instalación eléctrica era de los años 70. Mis padres me sentaron en esa cocina húmeda, con lágrimas en los ojos. Tenemos miedo, hija, dijo mi mamá, tomándome las manos. Miedo de perder nuestro patrimonio. Somos viejos, no tenemos dinero para arreglar esto. Mi padre, con su voz solemne, hizo el juramento. Mónica, tú eres la única que puede salvarnos. Si nos ayudas a remodelar, a hacer de esta casa un lugar digno, te prometo, te juro por la memoria de mi padre, que la casa será la herencia para ti y para Lorena. Mitad y mitad. Será tu seguridad para el futuro. Construye un segundo piso, hazlo a tu gusto. Esa será tu parte. Les creí. Dios mío, qué estúpida fui. Les creí porque quería creerles. Quería comprar su amor con ladrillos y cemento. Saqué mis ahorros. Pedí un préstamo personal. Contraté a un arquitecto. No fue una manita de gato. Fue una reconstrucción total. Cambié el sistema hidráulico. Puse pisos de mármol italiano en la sala porque mamá decía que siempre soñó con una sala elegante.
Construí un segundo piso completo, con 2 recámaras enormes, baño con tina, y una terraza. Lorena, por supuesto, no puso un centavo. Ella aporta con su presencia, cuidándonos, decían mis padres. Cada vez que yo iba a supervisar la obra los fines de semana, Lorena ya había apartado espacios. Esta recámara tiene mejor luz para mis selfies, decía ella, paseándose por la habitación que yo diseñé para mí. Aquí voy a poner mi tocador. Y el cuarto de al lado será para Santi, añadía mamá. El niño necesita espacio para jugar. Yo me mordía la lengua. Pensaba, bueno, al final la mitad es mía. Papá lo prometió. Invertí 48 meses de mi vida pagando esa hipoteca. Pagué los materiales. Pagué los muebles. Pagué hasta las cortinas que Lorena eligió en Zara Home. Y ahora, con la casa terminada, oliendo a pintura fresca y madera nueva, me desechaban. Regresé al presente. A mi oficina. El recuerdo de esas injusticias ya no me dolía. Ahora era combustible. Había pasado de ser la víctima a ser el fiscal. Y tenía todas las pruebas. Mi asistente, Gaby, tocó la puerta y asomó la cabeza. Licenciada, la junta de logística empieza en 10 minutos. ¿Está lista? Me puse de pie. Alisé mi falda lápiz. Me sentía más alta. Más fuerte. Sí, Gaby. Estoy más lista que nunca. Vamos. Salí de mi oficina caminando con paso firme. El sonido de mis tacones resonaba en el pasillo como el tambor de guerra. Ellos creían que me conocían. Creían que Mónica se iría a un rincón a llorar y a esperar que la perdonaran. No sabían que habían despertado a la persona equivocada. El silencio de mi parte duró 48 horas. Pero el ruido del otro lado comenzó mucho antes de lo que esperaba. Miércoles. 2 de la tarde. Estaba en medio de una revisión de contratos con proveedores de transporte cuando mi celular personal, que tenía en silencio sobre la mesa, se iluminó. Lorena. Lo ignoré. Se apagó y volvió a encenderse inmediatamente. Lorena. Luego un mensaje de WhatsApp que previsualicé sin abrir. ¿Qué pedo con la tarjeta? Estoy en la caja y no pasa. ¡Qué oso! Contesta ya. Una sonrisa imperceptible curvó mis labios. Imaginé la escena. Lorena en Zara Home, probablemente con un carrito lleno de cojines de terciopelo y velas aromáticas para su nueva recámara. La cajera pasando la tarjeta. El sistema arrojando el mensaje, denegada, reportada como robada. La gente en la fila resoplando de impaciencia. Lorena, roja de vergüenza, intentando explicar que, seguro es un error del banco. No había error. El error fue creer que mi dinero era su derecho divino. 15 minutos después, llamó mi madre. Dejé que sonara hasta el buzón. Luego mi padre. Luego el teléfono de casa. A las 3:30 de la tarde, mi madre dejó un mensaje de voz. Lo escuché con el altavoz bajo. Mónica, no sé qué juego te traes, pero tu hermana está llorando en el estacionamiento del centro comercial. Dice que le bloqueaste la tarjeta. ¿Es esto un berrinche por lo del mensaje de ayer? No seas infantil. Desbloquéala ahora mismo, Santi necesita ropa. Me estás avergonzando. Llámame. ¿Avergonzando? Ella hablaba de vergüenza después de robarme una casa. Borré el mensaje. A las 6 de la tarde salí de la oficina. Pero no fui a mi departamento. Conduje hacia la colonia Doctores. Era una zona vieja de la ciudad, lejos del glamour de Santa Fe. Calles llenas de talleres mecánicos y puestos de tacos. Estacioné frente a una cantina vieja, el Salón Rojo. De esas con puertas de madera abatibles y olor a aserrín y limón. Entré. En una mesa del fondo, bajo la luz amarillenta de una lámpara colgante, estaba mi tío Felipe. Felipe era el hermano menor de mi padre.
La oveja negra. El que nunca terminó la preparatoria, el que manejaba un camión de mudanzas y siempre olía a tabaco barato. Mi padre, Héctor el respetable, siempre lo miraba por encima del hombro, llamándolo fracasado en las cenas de Navidad. Pero Felipe era el único que me había regalado una muñeca cuando cumplí 8 años, mientras mis padres le compraban una bicicleta a Lorena. Felipe era el único que me decía, Moni, tú eres lista, no dejes que te mangoneen. Me senté frente a él. Mónica, dijo, sorprendido. ¿Qué hace una ejecutiva fifí en este antro? Necesito un tequila, tío. Doble. Y necesito hablar de negocios. Pidió 2 tequilas. Bebí el mío de un trago. El líquido quemó mi garganta, pero me centró. Mamá me quitó la casa, solté. La remodelación que pagué. Todo. Van a ponerla a nombre de Lorena. Me dijeron que ya no confían en mí. Felipe no pareció sorprendido. Soltó una risa seca, amarga, y negó con la cabeza mientras encendía un cigarro. Esos 2, murmuró. Siempre supe que Héctor era un cobarde, pero no pensé que fuera tan estúpido. Lourdes siempre ha sido una víbora, eso sí lo sabía. Tío, dije, inclinándome sobre la mesa de madera pegajosa. Necesito saber la verdad. Papá siempre dijo que la casa era suya. Que el abuelo se la dejó a él, de palabra, antes de morir. Pero nunca he visto las escrituras a nombre de Héctor García. Cada vez que pregunto, me dicen que están en trámite o que el notario es muy lento. Llevan 4 años con esa excusa. Felipe me miró fijamente con sus ojos cansados, rodeados de arrugas profundas. Mónica, tu abuelo murió de un infarto fulminante en el 98, ¿recuerdas? Asentí. Nunca hizo testamento. Era supersticioso, decía que hacer testamento era llamar a la muerte. Sentí que mi corazón se aceleraba. Entonces, susurré. Entonces, legalmente, la casa está intestada, dijo Felipe, golpeando la ceniza de su cigarro. Sigue a nombre de tu abuelo en el registro público de la propiedad. Según la ley, cuando no hay testamento, los bienes se dividen en partes iguales entre los hijos. Tu papá, tu tía Cande y yo. Eso significa que Héctor solo es dueño de una tercera parte. El 33,33%. Cande tiene otro tercio y yo tengo el otro tercio. Tu papá vive ahí porque Cande y yo se lo permitimos, porque, pobrecito Héctor, tiene familia que mantener. Pero nunca firmamos la cesión de derechos. Nunca renunciamos a nuestra parte ante notario. Mi cerebro de ingeniera comenzó a procesar la información a la velocidad de la luz. Las piezas del rompecabezas encajaban con un clic satisfactorio. Mi padre no podía poner la casa a nombre de Lorena porque él no era el dueño único. Estaba mintiendo. Estaba vendiendo humo. O peor, planeaba falsificar firmas o usar un notario corrupto. Tío, dije, mirándolo a los ojos. ¿Cómo sigue la rodilla de mi prima Gaby? Felipe parpadeó, sorprendido por el cambio de tema. Su hija Gaby necesitaba una operación urgente que no podían pagar. Mal, mija. El Seguro Social nos dio cita hasta dentro de 8 meses. Apenas puede caminar. ¿Cuánto cuesta la operación en un privado? Con el mejor cirujano. Como 150.000 pesos. Es imposible para mí. Saqué mi chequera de la bolsa. Puse la pluma sobre el papel. Te doy 600.000 pesos. Ahora mismo. Felipe se quedó boquiabierto. El cigarro casi se le cae de la boca. ¿Qué? Mónica, ¿estás borracha con un solo tequila? Te doy 600.000 pesos, repetí con voz firme. A cambio de que me vendas tus derechos hereditarios sobre la casa del abuelo. Vamos con un notario mañana. Tú me cedes tu 33% legalmente. Con todas las de la ley. Felipe me miró. Vio la determinación en mis ojos.
Vio el dolor transformado en estrategia militar. Sonrió lentamente, mostrando sus dientes manchados. Héctor se va a cagar encima, dijo. Esa es la idea, respondí. Trato hecho. Y que conste, lo hago por Gaby y por ti. A tu papá que se lo lleve el diablo. Al día siguiente, pedí el día libre por asuntos personales urgentes. Fui con Felipe a la notaría del licenciado Bernal. Bernal era un abogado viejo amigo de Felipe, un hombre serio, canoso, que odiaba las injusticias familiares. El trámite fue sorprendentemente rápido y eficiente. Una cesión de derechos hereditarios onerosa. Firmamos los documentos. Hice la transferencia electrónica ahí mismo. Salí de esa notaría con un documento legal sellado, certificado y con holograma. Ahora, yo no era solo la hija abusada que pagaba las cuentas. Yo era copropietaria del 33% de la casa. Y mi tía Cande, bueno, Cande era aliada de mi madre, pero Cande amaba el dinero más que a su hermana. Si yo le ofrecía comprar su parte más adelante, caería. Pero por ahora, el 33% de Felipe más mi inversión en la construcción era suficiente para bloquear cualquier movimiento. Regresé a mi departamento sintiéndome blindada. Como si llevara un chaleco antibalas. Esa noche, llegó la invitación. No fue una llamada de disculpa. Fue un correo electrónico masivo. Asunto: gran inauguración y bendición del Hogar García López. Abrí el archivo adjunto. Era una invitación digital diseñada en Canva, cursi, llena de flores y letras doradas. Celebramos la culminación de nuestro sueño familiar y el cumpleaños 29 de nuestra amada Lorena. Sábado, 4 de la tarde. Habrá mole, mariachi y sorpresas. Lugar: la casa que todos conocen. Y abajo, en letras pequeñas, la cereza del pastel, regalo sugerido, sobre de dinero en efectivo para ayudar a los nuevos dueños a amueblar su hogar. Era el colmo del cinismo. Estaban organizando una fiesta en la casa que yo pagué, para celebrar que me la habían robado, y encima pedían dinero a los invitados. Lorena me envió un mensaje de voz minutos después por WhatsApp. Su tono había cambiado radicalmente. Ya no estaba enojada como en el centro comercial. Ahora usaba esa voz dulce, empalagosa y falsa que usaba cuando quería algo. Hermanita, ya vi que leíste la invitación. Porfa, ven. Mami dice que si vienes y te portas bien, podemos hablar de desbloquear la situación de las tarjetas. Dice que está dispuesta a perdonarte tu berrinche. Además, quiero que seas la madrina de brindis. Ah, y ya sé que estás enojada, pero porfa no hagas una escena frente a la familia. Mami dice que te va a dejar llevarte el sofá viejo de la sala, el de cuero café que tanto te gustaba, para tu depa. Iker te hizo un dibujo. Te queremos. El sofá viejo. Me ofrecían el sofá viejo, lleno de pelos de gato, manchas de refresco y hundido por el peso de mi padre, a cambio de una casa de 3,5 millones de pesos. Era tan insultante que solté una carcajada en mi sala vacía. Una carcajada que asustó a mi gato. Respondí el mensaje con texto: ahí estaré. Llevo una sorpresa. Lorena contestó inmediatamente con emojis de corazones, caritas de fiesta y manos rezando. Súper. Sabía que se te pasaría. Eres la mejor hermana. No, Lorena. No se me pasó. Esto no es un berrinche. Esto es una auditoría fiscal. Y voy a clausurar su circo. Llamé al licenciado Bernal. Licenciado, ¿tiene libre el sábado por la tarde? Para usted, Mónica, siempre. ¿Qué tiene en mente? Una fiesta. Necesito que me acompañe. Traiga el expediente completo, todas las facturas impresas y la escritura de cesión. Y a mi tío Felipe. Será un placer ver la cara de Héctor, dijo Bernal con voz divertida. Colgué el teléfono y fui a mi armario. Siempre me vestía de gris, beige o negro para ir a ver a mis padres. Tratando de pasar desapercibida, tratando de no opacar a Lorena,
de no parecer demasiado exitosa, para no herir la fragilidad masculina de mi padre. Pero este sábado no. Saqué un vestido que había comprado en una barata de Palacio de Hierro hace un año y nunca había estrenado porque me parecía demasiado. Era rojo. Rojo sangre. Rojo peligro. Rojo poder. Ceñido al cuerpo, con un escote elegante pero desafiante. Me lo puse frente al espejo. Me pinté los labios del mismo tono. La mujer en el espejo me devolvió la mirada. Ya no había miedo en sus ojos. Entendido, susurré. Entendido perfectamente. El sábado llegó con un sol radiante e insultante. Era el tipo de día que las familias felices usan para hacer picnics en el parque, y que las familias como la mía usan para fingir perfección ante la sociedad. Llegué a la casa en Ecatepec a las 4:30 de la tarde. Llegué tarde a propósito. Quería que todos estuvieran ahí. Quería audiencia. La calle estaba llena de autos. Reconocí el Jetta de mi tía Cande, la camioneta Boyer oxidada de mis primos, incluso el auto compacto del padre Tomás, el cura de la parroquia local. Habían invitado a todo el mundo, vecinos, compadres, gente que me vio crecer. La casa, tengo que admitirlo con un dolor punzante, se veía espectacular. La fachada, que antes era de cemento gris descascarado y varillas expuestas, ahora lucía un acabado color crema con detalles en cantera. El portón eléctrico color chocolate, que costó 45.000 pesos de mi aguinaldo del 2021, brillaba bajo el sol. Estacioné mi Nissan Versa justo enfrente, bloqueando parcialmente la entrada principal. Un movimiento agresivo. Bajé del auto. El sonido de mis tacones de aguja resonó en el pavimento caliente. El vestido rojo se ajustaba a mi cuerpo como una segunda piel, gritando confianza. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas sobre mis hombros, y unas gafas de sol oscuras que ocultaban mis ojos. No parecía la Mónica sumisa de siempre, la que llegaba con bolsas del mandado y la cabeza gacha. Parecía alguien que venía a cobrar una deuda de sangre. Del asiento del copiloto bajó el licenciado Bernal, impecable con su traje oscuro y su maletín de cuero negro. Del asiento trasero bajó mi tío Felipe, irreconocible. Se había afeitado, peinado y llevaba una guayabera blanca limpia y pantalones de vestir. Se veía digno. Caminamos hacia la puerta abierta. El sonido del mariachi tocando, el son de la negra, llenaba el aire, mezclándose con las risas y el olor inconfundible de las carnitas y el mole. Entramos. El patio delantero, que yo había pagado para que le pusieran piso de loseta, estaba lleno de mesas redondas con manteles blancos y lazos dorados. Había globos dorados y plateados formando un arco ridículo en la entrada de la casa. En el centro, una gigantografía, una foto de Lorena y Santi sonriendo, con la frase, «Bienvenidos a nuestro hogar, familia García López». La música se detuvo poco a poco a medida que la gente notaba nuestra presencia. Fue como una ola de silencio que recorrió el patio. El murmullo de las conversaciones se apagó. Las cabezas se giraron. Mi madre, que estaba cerca de la mesa de regalos recibiendo sobres con una sonrisa de oreja a oreja, se dio la vuelta. Llevaba un vestido azul rey y el collar de perlas que yo le regalé el Día de las Madres hace 3 años. Su sonrisa se congeló cuando me vio. Sus ojos escanearon mi vestido rojo, luego se posaron con confusión en el licenciado Bernal y finalmente, con horror, en Felipe. Su expresión pasó de la sorpresa al miedo, y luego a la furia contenida. «Mónica», dijo ella, acercándose rápidamente, bajando la voz para que los vecinos no oyeran. «¿Qué significa esto? ¿Por qué vienes vestida así? Pareces una mujer de la vida galante». «¿Y qué hace Felipe aquí?» «No estaba invitado». «Sabes que tu padre y él no se hablan». «Vine a la fiesta, mamá», dije en voz alta, proyectando mi voz para que los invitados cercanos escucharan. «Me invitaron a la bendición de la casa, ¿no? Y traje a mi tío porque, bueno, es familia». ¿O ya cambiamos la definición de familia también? «Él no es bienvenido», sisteó mi madre, apretando los dientes. «¿Y ese hombre de traje, quién es?»
¿Tu nuevo novio? Es un colega, dije, sonriendo. ¿Dónde está la cumpleañera? En ese momento, Lorena salió de la cocina. Se veía hermosa, claro. Llevaba un vestido blanco de encaje que la hacía parecer una novia virginal o una santa. Tenía a Santi de la mano. «Moni», gritó, fingiendo un entusiasmo exagerado, y corrió a abrazarme. Me quedé rígida como una estatua. Ella me abrazó y me susurró al oído, con veneno, «Gracias por venir». Después hablamos de la tarjeta, ¿va? Necesito comprar unas cosas mañana para el cuarto de Santi. Y quítate esas gafas, te ves ridícula. Me separé de ella suavemente, quitándome las gafas para mirarla directamente a los ojos. Felicidades, Lorena, dije. Veo que ya te instalaste. Mi padre, Héctor, apareció con un vaso de whisky en la mano. Ya estaba un poco ebrio, con las mejillas sonrosadas. Hija, qué bueno que viniste, dijo, dándome una palmada fuerte en el hombro, ignorando a Felipe. Mira nada más que casa. Es un palacio. Todo gracias al esfuerzo de la familia. Dios aprieta pero no ahorca. ¿Del esfuerzo de quién, papá? Pregunté, manteniendo la sonrisa. Él ignoró la pregunta, como siempre hacía con las cosas incómodas. Se dirigió a los invitados, alzando los brazos. Atención todos. Atención, familia y amigos. Gritó, golpeando su vaso con un tenedor. Vamos a hacer el brindis oficial. Música, silencio por favor. El mariachi cayó. Todos se reunieron en el centro del patio. El padre Tomás se puso al lado de Lorena y mis padres, con el hisopo de agua bendita en la mano. Hermanos, comenzó mi padre, con voz temblorosa de emoción. Hoy, es un día glorioso. Después de años de sacrificio, de trabajo duro, por fin podemos decir que esta casa está terminada. Y mi esposa y yo hemos tomado una decisión importante, guiados por el amor. Queremos que este hogar sea el refugio seguro de nuestra hija más querida, Lorena, y de nuestro nieto Santi. Ellos son el futuro de esta familia. Por eso, hoy anunciamos ante Dios y ante ustedes que la propiedad será oficialmente de ella. Hubo aplausos. Gritos de «bravo», y se lo merecen. Mi tía Cande se limpió una lágrima falsa con un pañuelo. Lorena sonreía como una reina de belleza, abrazando a Santi, absorbiendo la adoración. Y también, continuó mi madre, tomando el micrófono, dándose cuenta de que yo estaba ahí parada como un cuervo rojo, queremos agradecer a Mónica. Ella ayudó con algunos trámites administrativos al principio. Gracias, hija. Aunque sabemos que tú tienes tu vida aparte, tus ambiciones y tu dinero, siempre serás bienvenida a visitar la casa de tu hermana, siempre que avises con tiempo. Ayudó con algunos trámites. Visitar la casa de tu hermana. Avisar con tiempo. Sentí que el fuego frío en mi interior se expandía hasta llenar cada célula de mi cuerpo. Era el momento. Caminé hacia el centro del círculo. Mis tacones resonaban en el silencio que siguió a los aplausos. La gente se apartó instintivamente, como si emanara calor. ¿Puedo decir unas palabras? Pregunté, extendiendo la mano hacia el micrófono que tenía mi madre. Mi madre dudó. Sus ojos decían, no te atrevas. Pero no podía negarse frente a 60 personas y el cura. Me entregó el micrófono con una mirada de advertencia letal. Tomé el micrófono. Miré a los invitados. Vi a mis primos, a mis vecinos, a la gente que siempre creyó la narrativa de que yo era la hermana fría, ausente y egoísta, que no visitaba a sus pobres padres. Buenas tardes a todos, comencé, mi voz firme, clara, entrenada en salas de juntas. Es un día emotivo, sin duda. Mi madre dijo que yo ayudé con algunos trámites. Y mi padre habló de sacrificio. Creo que es importante, en honor a la verdad y a la bendición de esta casa, que definamos bien esas palabras. Porque las cuentas claras conservan la amistad y la familia.
Hice una señal sutil al licenciado Bernal. Él dio un paso adelante, colocó su maletín sobre la mesa del pastel, apartando unos platos sucios, y lo abrió. Sacó un folder grueso, de unos 10 centímetros de alto. Era intimidante. El sonido del folder golpeando la mesa resonó como un disparo. ¡Pum! Lorena, dije, girándome hacia ella. Felicidades por tu casa. Es hermosa. El piso de mármol italiano que elegiste para la sala es divino, ¿verdad? Gracias, tartamudeó ella, su sonrisa vacilando. Costó 85.000 pesos, dije, mi voz cortando el aire. Aquí está la factura 4053 de Interceramic. Pagada el 14 de febrero de 2022. Por mí. Se oyó un murmullo entre la gente. ¿Qué dijo? Y ese techo abovedado en tu recámara, el que querías para que se pareciera a un hotel de Tulum, 120.000 pesos. Pagado el 3 de marzo de 2023. Factura de Constructora López. Pagada por mí. Mi madre intentó acercarse para quitarme el micrófono. Mónica, ya basta, estás borracha, ¿estás haciendo el ridículo? Me aparté con un movimiento rápido. No he tomado ni una gota, mamá. Estoy sobria. Más sobria de lo que he estado en toda mi vida. Saqué un papel del folder que Bernal me tendió. Hipoteca mensual, 18.500 pesos. Pagada puntualmente durante 48 meses vía transferencia SPI. Total, 888.000 pesos. Pagados por mí. Materiales de construcción, 1.200.000 pesos. Pagados por mí. Muebles, decoración y electrodomésticos, 450.000 pesos. Pagados por mí. Deuda de tarjeta de crédito de Lorena, que yo cubrí hace 2 años para que no fuera a la cárcel por fraude bancario, 200.000 pesos. El silencio era absoluto. Se podía escuchar el zumbido de una mosca. Lorena estaba pálida como un papel. Mi padre tenía la boca abierta, el vaso de whisky temblando en su mano. El cura se persignó. En total, dije, levantando la voz para que llegara hasta el último rincón, la ayuda con algunos trámites suma 3.452.000 pesos. Dejé caer la pila de facturas sobre la mesa. Se desparramaron como una cascada de papel blanco, cada una con el sello digital del SAT y mi nombre, Mónica García R., en el campo de receptor. Entonces, familia, continué, mirando a mis padres. Si esta casa es ahora de Lorena, me parece perfecto. Pero como en cualquier transacción inmobiliaria, hay que liquidar las deudas. Me giré hacia Lorena, le puse un documento en la mano. Hermanita, te estoy entregando la factura. Tienes 30 días para pagarme los 3,5 millones de pesos. Si no, procederé legalmente a embargar la propiedad para recuperar mi inversión. Tienes la casa, felicidades. Ahora paga por ella. Mi padre reaccionó. El alcohol y la humillación pública lo hicieron explotar. Tú no puedes hacer esto. Gritó, avanzando hacia mí con la cara roja, las venas del cuello saltadas. Eres una desgraciada. Esta casa está a mi nombre. Yo soy el dueño y yo decido. Tus facturas no valen nada, tú las diste como regalo. Es un regalo de hija. Mala hija. No, papá, respondí calmada, sin retroceder. Un regalo no se condiciona. Y ustedes condicionaron mi amor al dinero. Cuando cortaron el lazo familiar con ese mensaje el martes, convirtieron esto en una transacción comercial. Pero hay algo más. Miré a mi tío Felipe. Él dio un paso al frente, poniéndose a mi lado. Héctor, dijo Felipe, con voz grave y rasposa. Deja de mentirle a la gente. La casa no está a tu nombre. Cállate, borracho. Gritó mi madre. Lárgate de mi casa. No es tu casa, Lourdes, dijo Felipe. Es la casa de papá. De nuestro padre.
Y como murió intestado, la casa es de los 3 hermanos. Tuya, de Cande y mía. El licenciado Bernal intervino con su voz profesional de barítono, proyectando autoridad. Señor Héctor García, usted ha estado ocupando esta propiedad y realizando modificaciones sin el consentimiento expreso de los otros copropietarios. Legalmente, la propiedad sigue a nombre del finado abuelo en el registro público. Bernal sacó un documento notarial con sellos holográficos que brillaban al sol y lo levantó. Y tengo aquí una escritura de cesión de derechos hereditarios. El señor Felipe García ha vendido la totalidad de sus derechos hereditarios, correspondientes al 33,33% de esta propiedad, a mi clienta, la señorita Mónica García. Se escucharon jadeos de sorpresa. Dios mío, dijo una vecina. Mi tía Cande se llevó la mano a la boca. Felipe, ¿qué hiciste? Chilló Cande. Traicionaste a tu hermano. Lo que debí hacer hace años, dijo Felipe, mirando a Héctor con desprecio. Mónica me pagó lo justo. El dinero que necesito para operar a Gaby. Al menos alguien en esta familia tiene honor y cuida a los suyos de verdad. Bernal continuó implacable. Esto significa que la señorita Mónica es ahora copropietaria legal de una tercera parte de la casa. Además, debido a que ella financió el 100% de las mejoras que aumentaron el valor del inmueble, la ley le otorga un derecho de retención. Básicamente, señores, sumando la deuda de construcción y su porcentaje de propiedad, esta casa es, en un 70%, de ella. Miré a mi madre. Estaba temblando. Su fachada de matriarca perfecta se había desmoronado. Se veía vieja, pequeña y patética. ¿Cómo pudiste? Susurró ella, con lágrimas de rabia. A tu propia madre, a tu hermana, nos vas a destruir. Tú me enseñaste, mamá, le dije suavemente. Tú me enviaste ese mensaje. Ya no confiamos en ti. Bueno, yo aprendí la lección. No confío en palabras, confío en contratos. Y ustedes acaban de incumplir el contrato más sagrado de todos, el de ser padres. Lorena empezó a llorar, esta vez de verdad. Un llanto histérico, feo, moco tendido. Pero yo ya le dije a mis amigas que la casa era mía. Ya subí las fotos a Instagram. ¿Me vas a dejar en la calle? Eres una envidiosa, siempre me has tenido envidia porque yo soy bonita y tú no. Eres una solterona amargada. Sonreí. Una sonrisa triste pero liberadora. Lorena, tienes casi 30 años. La belleza no paga hipotecas. Y no te voy a dejar en la calle hoy. Pero la fiesta se acabó. Tienen 30 días. Me acerqué a la mesa, tomé una copa de vino que nadie había tocado, y la alcé hacia el cielo. Por la familia, dije. Y derramé el vino lentamente en el piso de mármol inmaculado. La mancha roja se extendió como una herida abierta sobre la piedra blanca. Di media vuelta y caminé hacia la salida. Licenciado, entrégueles la notificación formal de desalojo parcial y cobro de deuda. Asegúrese de que firmen de recibido, ordené sin mirar atrás. Sí, licenciada. Salí de la casa. Detrás de mí, escuché el caos estallar. Los gritos de mi padre, el llanto de Lorena, los murmullos de los invitados que se apresuraban a irse para no verse envueltos en el drama legal. Subí a mi auto. Mis manos, por fin, empezaron a temblar. Pero no de miedo. Temblaban por la descarga de adrenalina de haber soltado una carga de 10 años. Arranqué el motor. Puse música a todo volumen. La gran señora, de Jenny Rivera. Y conduje lejos de Ecatepec, de regreso a mi vida. A mi verdadera vida. La semana siguiente al Sábado Rojo, como empecé a llamarlo, fue un infierno burocrático y emocional, pero yo lo navegué como un capitán experimentado en medio de la tormenta. Mis padres intentaron todo. Pasaron por las 5 etapas del duelo en tiempo récord. Primero, la negación. Me bloquearon de WhatsApp y Facebook. Dijeron a los vecinos que yo estaba loca,
que había tenido un brote psicótico por estrés laboral y que nada de lo que dije era verdad. Intentaron seguir viviendo en la casa como si nada, subiendo fotos de su hogar. Luego, la ira. Mi padre intentó ir a mi oficina en Santa Fe el martes siguiente. Llegó a la recepción gritando que quería ver a su hija, que yo era una ladrona. La seguridad del edificio, siguiendo mis instrucciones previas y viendo su estado alterado, no lo dejó pasar del lobby. Me llamaron. Licenciada, su padre está aquí. Dice que quiere hablar. No tengo padre, respondí. Si no se retira, llamen a la patrulla. Lo sacaron escoltado. Fue la última vez que intentó acercarse a mi trabajo. Finalmente, la negociación. Se sentaron con el licenciado Bernal 2 semanas después. No tenían opción. La notificación de demanda por enriquecimiento ilícito y la amenaza de venta judicial forzosa eran reales. No tenían los 3,5 millones de pesos. Su única riqueza era la apariencia, y yo les había quitado la máscara. Mi tía Cande, viendo hacia donde soplaba el viento y temiendo que yo le cobrara también su parte proporcional de los impuestos prediales de los últimos 20 años, que nunca pagaron, entró en pánico. Me llamó llorando, diciendo que ella siempre me quiso. Decidió venderme su parte también. Me la vendió barata, a cambio de que yo no la demandara por complicidad en el fraude de mi padre. Así que terminé siendo dueña del 66% de la propiedad legalmente, más la deuda masiva que pesaba sobre el tercio restante de mi padre. El acuerdo final fue brutal pero justo. Mis padres podían quedarse en la casa. No soy un monstruo, son ancianos y enfermos. Pero las condiciones cambiaron drásticamente. Solo podían ocupar la planta baja. Tenían derecho de uso y habitación sobre la recámara principal de abajo y la cocina. Pero la propiedad legal era mía. Y la condición no negociable, la cláusula número 1 del contrato, Lorena tenía que irse. No podía vivir ahí. No podía pernoctar ahí. La casa no podía mantener parásitos. Si mis padres querían mantener el techo sobre sus cabezas, tendrían que hacerlo con su pensión. Yo pagaría el predial y el mantenimiento mayor porque era mi inversión, mi activo. Pero ellos pagarían su comida, su luz, su gas, su internet y sus medicinas. El día que Lorena se mudó fue patético y satisfactorio a la vez. Fui a supervisar, acompañada de 2 guardias de seguridad privada. La vi desde mi coche, estacionada en la acera de enfrente. Lorena sacaba sus cajas de ropa, sus bolsas de Zara, sus espejos de maquillaje con luces LED. Los metía a empujones en el auto viejo de un amigo que había venido a ayudarla. Lloraba y gritaba, insultando a la casa, insultando a nuestros padres por no defenderla, insultando al mundo. Ojalá se pudran en esta casa maldita. Gritó antes de subirse al auto. Nunca me vio. O si me vio, fingió no hacerlo. Se fue a vivir a un pequeño departamento compartido con 2 roomies en una zona barata de la ciudad. Tuvo que conseguir trabajo como recepcionista en una clínica dental. Me enteré por Facebook que dura poco en los trabajos porque no le gusta madrugar y el jefe la trata mal, pero eso ya no es mi problema. Santi, mi sobrino, al menos está aprendiendo que el dinero cuesta ganarlo. 6 meses después. Es un domingo por la mañana. Estoy sentada en la terraza del 2º piso de la casa en Ecatepec. Sí, me mudé aquí. Al principio pensé en venderla, deshacerme de todo recuerdo. Pero luego pensé, hice esta casa a mi gusto. Pagué cada ladrillo. Diseñé este balcón. ¿Por qué debería renunciar a ella? ¿Por qué debería huir? Mi departamento en la ciudad lo puse en renta en Airbnb, y eso me genera un ingreso extra muy jugoso que cubre mis gastos de gasolina y más. Ahora vivo en la planta alta, que convertí en un departamento completamente independiente. Cerré la escalera interior y construí una escalera exterior de caracol. Tengo mi propia entrada. Cambié la cerradura digital. Ahora solo yo tengo el código maestro. Abajo, escucho el murmullo de la televisión de mis padres.
Están viendo el fútbol. Escucho toser a mi padre, la tos de fumador que nunca quiso dejar. Nuestra relación es, funcionalmente inexistente. Nos cruzamos en el patio a veces cuando bajo a tirar la basura o a regar las plantas. Ellos bajan la mirada. Murmuran un buenos días, forzado, lleno de rencor y vergüenza. Yo respondo con un asentimiento de cabeza cortés. No comemos juntos. No celebramos Navidad juntos. Soy su casera. Ellos son mis inquilinos incómodos. Es triste, sí. Mentiría si dijera que no duele. A veces, por las noches, siento el fantasma de lo que pudo ser. Me gustaría bajar y tomar un café con mi mamá, contarle que me promovieron en el trabajo, que estoy saliendo con alguien nuevo. Pero luego recuerdo el mensaje. Ya no confiamos en ti. Lorena es frágil. Y recuerdo que la confianza, una vez rota, es como un espejo, puedes pegar los pedazos con oro, como en el kintsugi japonés, pero siempre verás la grieta en tu propio reflejo. Y te puedes cortar si lo tocas. Mi celular vibra sobre la mesa del jardín. Es un mensaje de un número desconocido. Pero sé quién es por la foto de perfil, una Virgen de Guadalupe. Hija, hoy es mi cumpleaños. Hice mole, el que te gusta. Ojalá pudieras bajar un ratito. Te extraño. Tu papá también, aunque es orgulloso. Ya pasó tiempo. Somos familia. Mamá. Miro el mensaje. Miro el jardín que acabo de plantar en la terraza. Rosas rojas. Espinosas, fuertes, hermosas. Sobreviven al sol y al viento. Pienso en bajar. Sería tan fácil. Bajar la escalera, abrir la puerta que conecta. Un abrazo, unas lágrimas, perdónanos hija, y volveríamos a la dinámica de siempre. Ella me pediría dinero, prestado, la semana que viene para las medicinas. Papá me pediría que le arregle el coche. Lorena vendría de visita el fin de semana y se quedaría a dormir, solo una noche, porque se peleó con su roomie, y nunca se iría. El parásito siempre busca al huésped. No. El ciclo se rompió. Yo lo rompí. Y no voy a dejar que se suelde de nuevo con la soldadura barata de la lástima. Selecciono el mensaje. Opción, eliminar. Opción, bloquear número. Levanto mi taza de café. El sol de la mañana me da en la cara. El aire huele a limpio, a tierra mojada y a rosas. Me siento sola, es verdad. No tengo a esa familia ruidosa, caótica y tóxica a mi alrededor. No tengo a nadie a quien culpar de mis problemas, ni nadie a quien salvar. Pero por primera vez en mi vida, me siento en paz. Una paz sólida, construida sobre cimientos reales, no sobre promesas falsas. La libertad no es gratis. Me costó 3 millones de pesos y una familia entera. Pero mirando este amanecer, desde mi propia terraza, en mi propia casa, sabiendo que mi futuro me pertenece solo a mí, creo que fue una ganga. Soy Mónica. Y esta es mi casa. Entendido.